Podemos pensar en Dios y todo, pero cuando le alabamos, el fruto de labios que confiesan al Señor, entonces tenemos que expresarlo con nuestras voces, con nuestras manos, nuestro ser entero, ¿verdad? Rendido delante de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los artistas del mundo, vea cómo ellos se alegran, ¿verdad? Y expresan lo que están diciendo. Quizás están con una vida destrozada, pero ellos están ahí alegres, ¿verdad? Cantando. Y nosotros que tenemos un Dios poderoso, muchas veces no expresamos, ¿verdad? La alegría, el gozo de tener al Señor en el corazón. ¿Cuántos se gozan de tener al Señor en el corazón? Es algo bien especial, hermano, que no lo podríamos comprar con ningún algo monetario, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida es algo que no tiene precio, ¿verdad? Y el Señor dio su vida por nosotros a precio de sangre para que nosotros pudiésemos estar con gozo y libres alabando su nombre. Así que esta noche yo le invito para que juntos podamos darle gracias al Señor, porque si estamos aquí y hemos llegado hasta este momento es porque Él nos ha ayudado, ¿verdad? Nos ha dado vida, nos ha sostenido, nos ha dado de su vigor, de su fuerza, de la salud. El Señor es el que provee todas las cosas. Y alguien puede decir, sí, pero me falta esto, me falta aquello, pero tenemos a Cristo y si tenemos al Señor, entonces no hay nada imposible para Él. Amén. Así de que démosle gracias esta noche y luego vamos a exaltarle porque Él es grande, porque no hay nadie como Él, solo Él es poderoso. Amén. Padre, gracias, Señor, porque este día podemos reunirnos, podemos estar en este lugar dándote la gloria, la alabanza, con corazones alegres, corazones, Señor, dispuestos para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias porque nos has librado del mal, de accidentes, de cualquier enfermedad, Señor. Gracias porque tú sostienes nuestro cuerpo, nos vivificas con el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudas en los momentos difíciles, en las pruebas, en las tribulaciones que pasamos, Señor. Tú estás con nosotros, nos fortaleces, nos consuelas nuestros corazones, Señor. Quitas toda tristeza, todo dolor en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza viva, porque tenemos en nosotros, Señor, la revelación de tu palabra y podemos, Señor, levantarnos cada mañana disfrutando de tu misericordia, de tu favor, de tu gracia, de tu presencia en nuestra vida, Señor. Esta noche junto con mis hermanos queremos darte la gloria, queremos alabarte, bendecir tu nombre, porque solo tú eres digno, porque no hay nadie como tú, solo tú eres excelso, exaltado sobre todo, Señor. El que habita en las alturas, el todopoderoso eres tú, Señor, y podemos rendirnos con confianza, con alegría, Señor, esta noche para alabarte, bendecirte, darte honor y gloria a ti, reconociendo que solo tú eres grande, que solo tú eres poderoso, que no hay nadie como tú, solo tú mereces ser exaltado, mereces ser enaltecido, Señor. Grande es tu nombre en toda la tierra, no hay otro Dios fuera de ti, lo sabemos muy bien a través de la revelación de tu palabra. No hay otro Dios que pueda hacer maravilla, que pueda levantar del polvo al pobre, que pueda dar vida eterna y perdonar pecados, Señor. Solo tú eres el único Dios verdadero, el grande y el fuerte, el que era, el que es y el que ha de venir, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el honor por siempre. Aleluya, sí, Señor. Te alabamos, salvamos, Señor, que no hay nadie como tú, no hay nadie que pueda hacer tus obras.
la gloria, dándote la alabanza, lleno de tu vida y de tu gozo y de tu paz, por las cosas grandes que tú haces, Señor. De ti será nuestra alabanza, de ti será la exaltación que surge de nuestros corazones, el fruto de nuestros labios, Señor, declarando y hablando de tu grandeza y de tu poder, de tus maravillas, porque solo tú eres grande, temible sobre todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Solo tú lo llenas todo, solo tú das paz al corazón, solo tú consuelas el corazón afligido, el corazón, Señor, que tiene dolor. Solo tú puedes levantarnos, Señor, para la gloria de tu nombre. Sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Sin ti no podemos seguir adelante. Tú eres nuestro escudo, nuestra gloria, nuestro Padre amado, en quien nosotros confiamos, Señor. Si tú vas con nosotros, entonces no tememos, porque tú vas delante de tu pueblo, porque tú nos das la victoria, Señor. Aleluya. Si tú estás por nosotros, no hay nadie contra nosotros, Señor. Aleluya. Dichosos los que saben alabar tu nombre. Dichoso el pueblo que sabe cómo aclamarte a ti, Señor. Dichosos los que pueden llegar a tu presencia, los que podemos adorarte por siempre. Bendito eres, Señor. Gracias de estar con nosotros cada día de nuestra vida, por guiar nuestros pasos, por guiar nuestro camino, Señor, por conducirnos por veredas de rectitud y de santidad. Aleluya. Oh, sí, Señor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz.
para aquel día. Grande y poderoso eres, Señor, para librarnos de la ira venidera, de todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. Solo tú eres nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra gloria. El que levanta nuestra cabeza eres tú, Señor, y nos das la victoria delante de nuestros enemigos. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Grande es tu nombre. Eres digno de ser adorado por siempre. De generación a generación se hablan de tus hechos portentosos, Señor. Todo lo que respira alaba tu nombre y te adora y te exalta, porque tú estás sentado en tu trono y dominas sobre todo, Señor. Aleluya. Solo quiero verte en gloria, sentado en majestad, reinando en tu trono, sobre toda autoridad, y me expongo en tu presencia, limpio quiero estar, para poder entrar, Señor, y postrarte cantar. Es lo que más anhelo, mi Jesús, venir ante tu trono y adorar, sentirme renovado por tu incomparable, perfecta unción. Quiero verte a ti, Jesús, sentado en majestad. Adoramos, Señor. Solo quiero verte en gloria, sentado en majestad, reinando en tu trono, sobre toda autoridad, y me expongo en tu presencia, limpio quiero estar, para poder entrar, Señor, y postrarme ante cantar. Es lo que más anhelo, mi Jesús, venir ante tu trono y adorar,
mereces ser exaltado, porque de ti, Señor, hemos recibido todas las cosas y solo tú eres el dador de la vida. Te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor por siempre. Vengo a levantar a ti mi canto, digno eres Jesús, solo tú eres Señor. Hoy me postro ante tu presencia, tú eres Rey de poder, digno de adoración. Solo a ti, Jesús, damos honor a ti. Solo tú eres digno, Señor. Recibe la gloria. Vengo a levantar a ti mi canto, digno eres Jesús, solo tú eres Señor. Hoy me postro ante tu Presencia, tú eres Rey de poder, digno de adoración. Solo a ti, Jesús, damos honor a ti. Solo a ti, damos honor recibe toda la fuerza, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe todo el honor, toda la alabanza te pertenece, las acciones de gracias, la adoración, Señor, te pertenece por los siglos de los siglos. Recibe, Señor, nuestro canto, recibe nuestra ofrenda, recibe el fruto de nuestros labios, Señor, porque voluntariamente nos presentamos, nos reunimos en este lugar para bendecirte, para glorificarte, reconociendo tu santidad, tu poder, tu dominio, entendiendo que tú eres el Señor de la creación, el Dios todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, y
porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Rey, Señor, nuestro Señor y Salvador. Recibe la alabanza, Padre. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús nos acercamos con libertad, confiadamente, sabiendo que el camino ha sido abierto. Agradecido por todos los beneficios que hemos recibido. Agradecido por tu paciencia, tu misericordia, tu gracia manifestada. Gracias, Señor, gracias. Tus bendiciones que nos han perseguido y nos han alcanzado. Presentamos voluntariamente, Señor, para darte la gloria. Aleluya. Y Padre, te pedimos que al meditar en tu palabra, que nos ayudes, nuestro espíritu sea sustentado, alimentado con ese pan espiritual. Amén, sí, Señor. Nuestra fe pueda levantarse un poco más. Amén. Aleluya. Danos entendimiento, Señor. Aclara nuestros pensamientos. Capacítanos para poder compartir con otros esperanza, la fe que nos ha sido dada por la revelación de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y te damos la gracia, Señor, anticipadamente, porque sabemos que tenemos las cosas que te pedimos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos. Pueden sentarse para que vayamos a la palabra de Dios inmediatamente. Salude a quien tenga ahí cerca de usted y nos detenemos en la palabra de Dios. Parte número 15 de nuestro estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos. No es parte número 15 del libro de Hebreos, sino que parte número 15 del capítulo 11. Porque nos hemos estado deteniendo en versos, personajes, eventos específicos. Y esta noche vamos a llegar hasta el versículo 30 y 31, donde vamos a enfocarnos en lo que podríamos considerar la fe de Josué. Hebreos capítulo 11, verso 30 y verso 31. Y vamos a incluir la fe de Rahab, que están conectadas ahí en los eventos que en el capítulo 11 se narran en un par de versículos, pero que es interesante, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ir al registro del Antiguo Testamento y detenernos en los detalles. Así que quiero recordarle que los eventos que hay en el libro de Hebreos y el listado de personajes que hay ahí solamente son unos cuantos ejemplos de lo que es la vida de fe y los actos de fe que el pueblo de Dios o que algunos líderes del pueblo de Dios efectuaron. Y es así que a veces no se detiene la narración que yo creo que el apóstol Pablo hizo del libro de Hebreos, no se detiene en detalles, ni siquiera como un personaje hablando de todos los eventos, sino que solamente se va dando nombres de personajes, saltándose otros, se van dando ejemplos de algunos eventos en particular, saltándose algunas acciones cometidas o efectuadas por ese mismo personaje. Por ejemplo, al detenernos en el verso 30, en esta reunión, dice la palabra de Dios hablando acerca de Josué: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pero resulta que al irnos de una sola vez a ese evento muy interesante, del cual les recomiendo que en YouTube busque una serie que se llama Canaán, la tierra prometida, una gran serie que hay ahí que no sabía que existía, se puede disfrutar de alguna manera de esa producción visual de una serie de eventos de la Biblia, donde han ahí filmado, ¿verdad?, la caída de esos muros y la liberación de Rahab y de toda su familia. Pero quiero llegar a este punto. Aunque en el verso 30 se nos lleva directamente al hecho de que los muros cayeron, no se nos menciona, por ejemplo, el hecho de que también fue por la fe que pasaron el Jordán. Y eso se encuentra en el capítulo 3. Entonces vea, el autor de Hebreos, que como repito, yo creo que fue el apóstol Pablo, está ocupando ciertos personajes, está ocupando ciertos eventos, no es una lista completa,
sino que son algunos ejemplos aislados como para poder llamar la atención a ciertos milagros, a ciertas circunstancias muy particulares, dejando de un lado otras que no significa que sean menos importantes, porque ese milagro de que el Jordán se haya partido cuando los sacerdotes entraron con el arca y cuando la primera planta del pie de un sacerdote llegó a la ribera del río, el agua continuó corriendo y el agua que venía se retrocedió. Y es un evento interesantísimo a leer en el capítulo 3 del libro de Josué. Pero ese milagro es la base para que podamos hablar ahora de cómo el pueblo avanza hacia Canaán. Y vamos a comenzar con Josué capítulo 5, verso 1, donde dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, porque ellos venían del oriente, ellos venían de Egipto, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mire qué interesante, o sea que el pueblo de Israel pasa milagrosamente el río Jordán, siguiendo las instrucciones y por la fe de Josué, de la manera en que tenían que atravesar el río Jordán en seco. Pero resulta en esta narración del verso 5 que esto fue hecho público, fue un evento que corrió. Y entonces los reyes de los amorreos supieron que los israelitas estaban en camino hacia la tierra de ellos. Y los otros reyes que estaban al otro lado o cerca del mar, dice que oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán. Y entonces dice que no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, porque ellos pensaron: nuestros enemigos se están acercando. Ellos sabían que había una manifestación divina a favor del pueblo de Israel. El Dios de Israel era el Dios verdadero que estaba efectuando milagros tremendos y se estaba acercando hacia ellos. Entonces es en ese contexto que podemos nosotros entender que posteriormente ya en el capítulo 6 del libro de Josué se nos narran detalles interesantísimos relacionados con la caída de los muros de la ciudad de Jericó. Y entonces nuestro verso de hoy, Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Verso 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero desarrollar este aspecto sumamente importante en esta noche, y es el hecho de que la fe siempre está relacionada con la obediencia a una instrucción divina. O sea, es por fe que obedecemos. Cuando no hay fe en un mandamiento de Dios, no obedecemos. La fe también está relacionada con la expectativa de recibir un milagro. Es decir, hay una promesa de Dios y yo vivo con la expectativa, la convicción: Dios lo ha dicho y Dios lo va a hacer. Entonces la fe, hermanos, se conecta con obedecer el mandamiento y se conecta con esperar el cumplimiento de una promesa. Son dos aspectos que yo quiero que usted reciba y que entienda y que lo lleve a la práctica, porque usted por la fe obedece y usted por la fe espera que la promesa se manifieste en su vida. Pero ambas cosas, tanto el mandamiento como la promesa, dependen de la palabra de Dios. No hay fe fuera de la palabra de Dios. Usted no puede tener fe en usted mismo, así como decía en la radio El Mundo hace años, ¿va? Cree en ti. Tú eres el centro del universo. No, usted no es el centro de nada, hermano. Usted es una criatura rescatada por la misericordia y bendecido por la gracia de Dios. Usted no es el centro del universo. Usted es un hijo de Dios. Amén. Usted ha sido rescatado, comprado a precio de sangre. Pero usted no tiene que creer en usted, sino que creer en aquel que lo ha llamado a su gloria eterna y apoyarse en Él y en su palabra. Entonces la fe está conectada
Obedecer una instrucción está conectada con la expectativa de que se cumpla una promesa o de recibir un milagro, y esas dos cosas dependen de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de fe, dado que el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos está narrando una gran cantidad de acciones o actos de fe, y nos hemos detenido nosotros como iglesia por semanas en analizar cuáles son las acciones de fe que yo estoy efectuando de una manera personal, sus actos de fe, como el de congregarse, ese es un acto de fe. Honrar a Dios con sus finanzas es un acto de fe. Lo que acabamos de hacer, alabar a Dios, adorarlo sin que lo veamos, es un acto de fe. Entonces nosotros podemos hacer un listado de todas las acciones que nosotros realizamos por fe, que nosotros efectuamos porque somos creyentes. Y en ese sentido nosotros podemos ir evaluando nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, e ir fortaleciendo nuestro desarrollo, produciendo más frutos en la medida que sea posible. Entonces, siguiendo con la línea de la definición de la fe y de pensamientos conectados con la fe y los milagros que han sucedido, también quiero señalar que cuando algo sucede por la fe, no depende absolutamente en nada del esfuerzo humano. Estamos leyendo en el texto que por la fe cayeron los muros de Jericó. No dependía absolutamente de ningún esfuerzo, de ninguna intervención humana, sino que totalmente de Dios. Entonces, cuando las cosas suceden por una intervención divina, no hay lugar para una obra humana. Cuando es por fe que sucede algo, eso no va a ser lógico en la mayor parte de los casos. Aunque el hecho de que muchas cosas no sean lógicas, como por ejemplo el que el hacha flotara, eso no es lógico, va en contra de la ley de la gravedad. El hecho de que los milagros sean como una especie de suspensión de las leyes naturales, o una intervención de Dios de una manera que nos deja sorprendidos o atónitos, o sin que haya una explicación de que cómo se pudo multiplicar el aceite, cómo se puede multiplicar la harina, cómo puede alcanzar el alimento de unos cuantos pececitos para miles de personas. Mientras eso es algo ilógico, es importante para mí establecer esta verdad. El hecho de que las cosas que suceden por fe no sean lógicas, no son una base o un argumento para justificar lo absurdo. Hay un video que yo utilizo en el tercer nivel, bajo el tema de prácticas ministeriales erróneas, y en ese video hay un supuesto pastor, supuesto evangelista, que está regalándole chicles a la congregación, y le dice a los hermanos que se acerquen los que están enfermos, porque el chicle lo va a sanar, y que masquen el chicle, porque cuando masquen el chicle se van a sanar. Y les dice, pero si ustedes no están enfermos y vienen y les doy un chicle, se van a enfermar. Después hace otra locura, abre una botella de agua, escupe en ella y le da de beber a una persona. Y luego él dice, ¿ustedes encuentran algo lógico a lo que estoy haciendo? ¿Verdad que no? Dice, porque las cosas de Dios son ilógicas. Entonces, no, un momento, aclaremos esto. El hecho de que lo sobrenatural y lo milagroso muchas veces no sea lógico para la mente natural, no justifica todos esos actos proféticos y un montón de tonteras que se hacen dentro de algunos círculos evangélicos y dentro de algunos círculos religiosos en el nombre del Señor. Porque no es un asunto de probar que corresponde a Dios o que es de Dios, porque es algo loco. Diciendo, los profetas hacían cosas locas, cosas absurdas. No, sino más bien los resultados, y que también haya un testimonio del Espíritu Santo de lo que se está haciendo. Entonces solamente quiero aclarar eso, de que cuando las cosas suceden por fe, pueden no ser lógicas para nuestra mente, pero no vamos a salir con la bandera de defender lo absurdo, asegurando que por ser absurdo proviene de Dios. Otro elemento también es que, particularmente en este evento que vamos a cubrir ahora, podemos entender que cuando algo sucede por causa de la fe, por causa del actuar en fe, a veces será necesario que haya un tiempo para esa manifestación de la fe, para retener la fe. Nada pasó el primer día, nada pasó el segundo día, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto.
Fue hasta el séptimo día que los muros cayeron. Entonces, cuando las cosas son por fe, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que retener la fe, mantenernos en fe, no retroceder, permanecer. Fue algo en lo que falló Saúl, cuando Samuel le dijo que esperara que él viniera. Y entonces Saúl, como vio que el pueblo se le desertaba, tuvo temor y él se adelantó a ofrecer los sacrificios, cosa que a él no le correspondía. Él tuvo temor y dejó de confiar. Entonces es muy importante esto, porque muchas veces nosotros, hermanos, hemos avanzado hacia el punto de recibir el milagro, de recibir la respuesta, y podría ser que nos detengamos cuando ya estábamos a punto de recibir el milagro. Entonces muchas veces el milagro va a manifestarse en la medida que nosotros permanecemos, no retrocedemos, sino que al contrario, retenemos nuestra fe. Ahora bien, entrando en el detalle del evento que nos ocupará esta noche, o de los eventos que nos van a ocupar esta noche, en Josué capítulo 6, versículo 2, nosotros encontramos la promesa que Dios le hizo a Josué. Recuerde, la fe se basa en la palabra, y la palabra puede ser un mandato o puede ser una promesa. Mi fe se va a mostrar en que voy a obedecer el mandato o en que voy a esperar, creyendo, con expectativa, que se cumpla, que se manifieste lo que Dios ha prometido. Así que en Josué capítulo 6, verso 2 encontramos lo que es la promesa dada por Dios a Josué. Y dice así la escritura: mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La palabra de Dios vino de una manera clara. Dios ya había determinado, como dice en la escritura, que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Dios siempre es el que va a dar la victoria, hermano. Y Dios puede darnos la victoria, como también está escrito, con muchos o con pocos. Porque la victoria depende de la voluntad de Dios, de la intervención divina a favor de su pueblo. Entonces Dios le da una promesa a Josué. Esa promesa es: yo ya lo entregué, o sea, decreto divino. He hablado de que esa tierra es la tierra de ustedes, y ahora establezco algo. Yo entrego en tu mano la ciudad de Jericó. Entrego a su rey. No importa lo que suceda de aquí en adelante, no importa las circunstancias, la oposición, las dificultades que tengan que enfrentar, yo ya entregué a ese rey en tu mano, y todos sus varones de guerra también. Pero hay instrucciones que tienes que seguir. Versículo 3. Entonces viene una promesa y vienen instrucciones. Y las instrucciones son estas: ustedes van a rodear la ciudad. Todos los hombres de guerra van a ir alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo van a hacer durante 6 días. Así que ellos tenían que ir a dar una vuelta un día, y eso era todo. Siguiente día, otra vuelta, hasta que se cumplieran 6 días. Pero los detalles específicos que Dios da, y en los que Josué obedece, y el pueblo que reconoce su liderazgo se somete, son los siguientes: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día van a dar 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes van a tocar las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y Dios les da instrucciones, que tienen que ir hacia adelante para destruir la ciudad. Tienen que ir adelante para poder matar hombres, mujeres, animales y todo, porque Dios determinó un juicio sobre la ciudad de Jericó por causa del pecado. Dios ha determinado cortarlos, y esto es algo que tenemos que entender con el enfoque espiritual correcto, porque hay mucha gente atea
que dice, ¿cómo va a ser posible que exista un Dios que dicen que es amor y que es bueno y que mandaba a matar multitudes en el Antiguo Testamento? No sé si alguna vez alguien le ha hecho a usted esa pregunta. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios misericordioso, Él es bueno, pero también Dios es un Dios justo y Él no puede dejar sin castigar el pecado. Y llega el momento en que Dios como Dios tiene que juzgar la maldad, la corrupción, la inmoralidad. Y lo hizo con estas naciones. Lo hizo allá con Sodoma y Gomorra. Y nosotros podemos ver que también lo hizo allá en el diluvio con toda la generación de aquel entonces que se había corrompido. Porque Dios como Dios tiene que traer juicio sobre la maldad, sobre la corrupción. Y entonces cuando Dios da instrucciones como estas, de destruir, de cortar, de matar, como sucedió con Saúl, a quien le dijo que destruyera a los amalecitas, y le dijo que a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, y que no dejara nada. Nosotros tenemos que verlo con el enfoque espiritual correcto, y es este: la paga del pecado es muerte. Dios no puede, siendo Dios justo, observar la maldad, la corrupción, la inmoralidad e ignorarla. Dios es el juez de toda la tierra. Y cuando nosotros encontramos estos juicios del Antiguo Testamento, tenemos que entender que estos son como luces, son como anticipos de que está establecido que un día Dios va a juzgar a todos. Y como dice el libro de Apocalipsis, se van a abrir los libros, el de las obras y el de la vida del Cordero, y el que no estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando uno mira estos juicios del Antiguo Testamento, tiene que entenderlo con ese enfoque espiritual de que Dios como juez de toda la tierra, como el Señor de toda la creación, Él debe juzgar la maldad, y que el pecado es algo tan serio, el pecado es tan grave ante los ojos de Dios, que Él tiene que cortarlo completamente. Cuando usted lo mira de esa manera, usted entiende que todos estos juicios del Antiguo Testamento solamente son anticipos del verdadero juicio de Dios, que según Hebreos 6 es una de las doctrinas fundamentales, es una de las doctrinas básicas. Así que vemos acá entonces que el Señor habló acerca de que tenían que subir derecho para poder destruir, para poder matar a todos los habitantes y para poder matar a todos los animales, porque había una determinación de parte de Dios en esta destrucción de esta ciudad, porque era considerada por Dios como una nación o un pueblo bajo maldición por causa del pecado, de las prácticas, de los ídolos a los que ellos servían. Ahora, dejando eso de un lado y enfocándonos en el detalle del milagro, dice la palabra en el verso 5: cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Mire la estrategia. La estrategia es: yo voy a hacer que el muro caiga, pero la instrucción es: tienen que tocar las bocinas después de haber dado 7 vueltas a la ciudad, el 7º día, y tienen que gritar todos. Entonces el pueblo tenía que creer ante esto absurdo, ante esto ilógico, de que los muros iban a caer solo porque gritaron. Es como que yo le diga a alguien que esté enfermo: hermano, alabe a Dios y su enfermedad se le va a quitar. Ahí entra lo ilógico, entra lo absurdo. No tiene sentido que alguien con dolor, que alguien que está enfermo, va a alabar a Dios y va a ponerse a bendecir a Dios. Pero es bíblico, es escritural. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Abraham no se debilitó ni dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Y se manifestó el milagro en su vida. Entonces el asunto es aquí, darnos cuenta de que hay una intervención divina, hay una promesa de Dios, pero hay instrucciones de Dios sobre lo que se tiene que hacer. Y lo que se hace es una obra de fe, es una evidencia de que se le ha creído a Dios. Ahora yo quiero que usted se ubique en el escenario. Josué viene y les dice: miren,
Dios ya habló conmigo y nos ha dicho de que tenemos que hacer esto. La ciudad de Jericó, que está enfrente de nosotros y está en el camino hacia donde Dios nos va a entregar la tierra en posesión, tiene que ser destruida. Y Él ha dado esta estrategia: una vuelta cada día, 7 vueltas el séptimo día. Los sacerdotes van a llevar bocinas, tienen que sonarlas. Y el último día, cuando oigan sonar la bocina, todos tienen que gritar. Ahora, para que gritaran tenían que creer que Dios iba a hacer algo. Para que ellos gritaran, tenían que estar creyendo que era palabra de Dios y que había una promesa de Dios conectada con esa instrucción. Ahora, los detalles en lo natural son interesantes, porque la narración de Josué es que Jericó estaba bien cerrada. O sea que no había posibilidad de entrar. No había posibilidad de conquistarla en lo natural. Y esto, hermano, tiene que hablarnos a nosotros. Usted que está aquí esta noche, tiene que hablarnos a nosotros acerca de esto. Para Dios no hay imposibles. Y cuando Él quiere hacer algo, lo que es imposible en nuestra mente, Dios ya sabe la manera en que Él puede solucionarla. En lo natural, esas murallas exteriores de la ciudad, porque recuerde que en la antigüedad las ciudades tenían murallas, eran las que servían como punto de seguridad o para proteger a los habitantes. Y esas murallas, hermano, no eran ni siquiera del grosor de estas paredes, mucho menos del grosor de las paredes de nuestras casas, donde usted oye a los vecinos cuando están peleando, o los vecinos lo oyen a usted cuando usted está peleando. No, hablamos de muros que eran tan anchos, hablamos de muros tan altos, que según los historiadores hablan de por lo menos unos 6 metros de alto las murallas. Y hablamos de unos muros donde por lo menos habían unos 2 metros de ancho. Eran los lugares donde los soldados se podían movilizar para poder vigilar. Pero aparte de eso, hay un elemento sumamente interesante que está en Josué, capítulo 2, verso 15, que nos da la idea de la anchura de los muros que tenía la ciudad de Jericó. Josué capítulo 2, verso 15, vamos a entrar en detalles posteriormente sobre la fe de Rahab, pero hablando de ella en el capítulo 2 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía ¿en dónde? Imagínense qué gruesos eran los muros de la ciudad, que ahí podían hacer una habitación, ahí podía la gente residir, porque no eran muros así como un muro perimetral como se conocen ahora, ¿verdad? Solamente para cercar una propiedad e impedir el acceso. No, eran murallas de protección que tenían que soportar los ataques de otras ciudades, de otros reinos, para poder defender a los habitantes. Eran murallas que servían para poder poner armas en la parte de arriba, o por lo menos poner a los flecheros, o poner catapultas o lo que fuera necesario para poder defenderse. Entonces, este verso nos da una idea de que en lo natural, Jericó no solamente estaba cerrada, bien cerrada, sino que sus murallas eran altas, eran gruesas, y Dios les está diciendo, según estamos leyendo en el versículo número 5, de que cuando ellos griten el muro va a caer. Suena absurdo, sin sentido, ilógico. Es algo que no tiene ninguna explicación. Cuando todo el pueblo grite a gran voz, el muro va a caer. Entonces Dios solamente se queda esperando que la gente grite para Él encargarse de derribar los muros. Que cómo lo va a hacer o que cómo lo hizo, solo Él lo sabe. Hace algunos años yo leí un libro donde decía un hermano que había recibido la revelación de que habían sido ángeles que habían presionado los muros. Pero no nos metamos en los detalles, porque a veces querer explicar los milagros nos lleva a mayores conjeturas. El punto es que los muros cayeron y que el pueblo obedeció, porque el pueblo creyó la palabra. Y en eso es en lo que tenemos que detenernos, en que la fe se muestra en las obras de obediencia. O sea, nadie puede decir que tiene fe si no está obedeciendo a lo que Dios dice. Porque nuestra obediencia depende de que nosotros hayamos creído las instrucciones que se nos dieron.
Nuestra obediencia, nuestros actos de fe, nuestra manera de vivir, viene a ser un resultado de lo que nosotros creemos. La forma en que nos comportamos o que nos conducimos como creyentes revela lo que nosotros hemos creído del mensaje del Evangelio. Entonces, el guardar los mandamientos o seguir instrucciones tiene que ver con obedecer una palabra que hemos creído. Pero por el otro lado, esperar milagros, esperar la intervención de Dios, esperar provisión sobrenatural, esperar protección, esperar la sanidad o la manifestación de la sanidad en nuestra vida con la expectativa de que Dios lo ha dicho y que Él es verdad, de que su palabra es verdad, es una evidencia de que hemos creído en su promesa. Entonces vemos acá que la obra de fe del pueblo de Israel fue el seguir las instrucciones. Una vuelta cada día, 7 vueltas el séptimo día. Pero hay más instrucciones que nosotros podríamos encontrar si nos detenemos ahí en el capítulo 6 de Josué. Entre ellas hubo una instrucción sumamente interesante, que tenían que mantenerse en silencio. Y yo decía, qué rara esta instrucción. Y no la entendí sino hasta que vi ahora el video que les estoy sugiriendo que busquen ahí en YouTube. Canaán, la tierra prometida. Entonces, se les da la instrucción de mantenerse en silencio. Y esta instrucción es sumamente interesante porque cuando los israelitas comienzan a dar vueltas alrededor de la ciudad, los militares que están en el muro, el ejército de Jericó, comienza a maldecirlos, comienzan a insultarlos, comienzan a hacer comentarios provocadores. Ahora, el pueblo ya tenía una instrucción dada por Dios: no tenían que hablar, no tenían que abrir su boca para nada, oyeran lo que oyeran, los insultaran o dijeran lo que dijeran, ellos no debían reaccionar ante esto. Vamos a buscarlo ahí en el libro de Josué. Vámonos a Josué capítulo 6, donde vemos esta instrucción, donde Dios les dice de que no tienen que hablar. Verso 10: Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no van a gritar, ni se va a oír vuestra voz, ni va a salir palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga: gritad, entonces gritaré. Yo a veces juego con algunos niños, a veces lo he hecho con mis nietas, y el juego es: se va a ganar un premio quien se quede callado y no hable por 5 minutos. Pero qué difícil, ¿verdad? Seguir instrucciones, y especialmente los niños. Ahora imagínense usted a Josué diciéndole a todo el pueblo: ustedes no van a gritar, no se va a oír su voz, ni va a salir palabra de vuestra boca. Así que ellos salieron en silencio, hermano. Una obediencia a la instrucción de parte de Dios, una obediencia a una palabra bien específica: no saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga. Como que yo les dijera a ustedes, hermanos, de aquí en adelante, no se levanten mientras estoy predicando. Solo es un ejemplo. Yo sé que algunos van a tener necesidad de levantarse, pero solamente estoy inventando. Mejor este sí me gusta. Hermano, desde este día en adelante, no se duerma mientras estoy predicando. Ese sí me gusta. Está bueno. Y siempre va a haber uno que otro desobediente. Pero aquí, hermano, encontramos que Josué les dice: no va a salir palabra de su boca hasta que yo les diga. Y entonces yo tendría que agregar, ¿verdad? Hasta que yo les diga: duérmanse, hermanos. Hasta que yo les diga: dormid en paz. Entonces, una instrucción bien tremenda. Entonces yo veo aquí como el pueblo, y porque la palabra de Dios nos habla acerca de que por la fe cayeron los muros de Jericó, fue la fe no solamente de Josué, sino de todo un pueblo que reconocía el liderazgo de Josué, que reconocía que Josué oía la voz de Dios y que creía que las instrucciones que Josué estaba dando eran palabra de Dios, y que creían que las promesas que Josué estaba expresando también venían de parte de Dios. Así que todo el pueblo estaba involucrado en fe, y todo el pueblo estaba involucrado en obedecer, en efectuar o ejecutar actos de obediencia.
Pero el más tremendo, hermano, que es en lo que nos enfoca el libro de Hebreos, es creer que los muros iban a caer cuando ellos gritaran. O sea, en la mente de quién podía caber que los muros iban a caer solo porque gritaran. Respuesta: en la mente del pueblo de Dios, en la mente de aquellos que ya habían experimentado que Dios había abierto el Jordán cuando los sacerdotes pasaron con el arca, en la mente de aquellos que sabían que Dios había abierto el mar cuando Moisés levantó la mano y levantó la vara y le ordenó al mar que se abriera. Entonces cabe en la mente de los creyentes, y ellos, recibiendo esa palabra, actuaron de esa manera. Dice la palabra en el verso 16: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Estamos en el versículo 16 de Josué, capítulo 6. Y dice la palabra de Dios que Josué da instrucciones específicas con respecto a la ciudad, instrucciones que solo Acán no obedeció. La ciudad será anatema con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ya vamos a hablar luego de la fe de Rahab. Pero ustedes guárdense del anatema, no lo toquen, ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento. Josué les está hablando acerca de la posibilidad de traer maldición sobre ellos mismos al apropiarse, al tomar cosas de la ciudad de Jericó. Y les dice: no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Verso 20. Ante la instrucción dada por Josué, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, porque esa era la instrucción dada por Dios. Ahora entonces vean, estamos enfocados específicamente en el milagro de que por la fe cayeron los muros, por la fe que causó que los israelitas obedecieran, dando una vuelta cada día, dando 7 vueltas el séptimo día, manteniéndose en silencio durante todo ese tiempo y esperando la instrucción de gritar, para entonces gritar después de que los sacerdotes tocaran las bocinas o los cuernos. Y entonces cuando el pueblo grita en obediencia, y Dios honrando la fe mostrada en ese acto de obediencia, de gritar, Dios se encarga de hacer que los muros caigan. Y uno lo lee así en una frase, como que si fuera una cosa bien pequeña, ¿verdad? Pero hermano, es interesante ver el video que le menciono y ver cómo esa muralla comienza a derribarse, comienza a caer de la nada, sin ningún ataque, sin ninguna presión, sino que sobrenaturalmente los muros comienzan a derrumbarse. Y entonces nos damos cuenta de cómo Dios está usando su poder a favor de su pueblo, porque su pueblo ha creído en sus promesas y ha creído en sus mandamientos. Y como tales han decidido obedecer o caminar de acuerdo a esas instrucciones. Dice la palabra que cuando el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y todo esto provenía de la plática que Dios había tenido con Josué cuando le dijo: mira, yo te he entregado a Jericó, su rey y sus hombres valientes, y la van a destruir y no van a tomar nada de ahí, me van a consagrar, todo lo que allí hay es mío. Era un juicio de Dios
sobre esta ciudad. Entonces, vemos acá, hermanos, cómo la fe está conectada con obras, la fe está conectada con acciones o con actos que esperan el cumplimiento de lo que Dios ha prometido o que efectúan aquello que Dios ha instruido que debe de hacerse. Enfocémonos en la fe de Rahab, que es lo que dice el verso 31. Rahab no pereció como los otros desobedientes. En Santiago capítulo 2, verso 25, hay una referencia a Rahab. Hablemos un poquito acerca de la fe de Rahab. Santiago capítulo 2, verso 25. Y dice Santiago, hablando de este principio que estoy exponiendo esta noche, de que la fe y las obras van juntas. Las acciones, las conductas, los actos de todo ser humano revelan su fe o su incredulidad. Lo que nosotros hacemos es el fruto de nuestra fe. Lo que el ser humano sin Cristo hace o lo que los creyentes hacen revela su falta de fe, su falta de temor de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo Rahab dio frutos o evidencias de su fe. Veamos cómo está este asunto de la fe de Rahab. Dice el verso 25 de Santiago capítulo 2, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea que ella tuvo acciones que revelaban lo que ella creía. Y yo voy a mostrarle en Josué capítulo 2, vámonos al capítulo 2 de Josué rápidamente para que veamos por qué es que Rahab actuó de esta manera. Según Josué capítulo 2, verso 9, Rahab sabía ciertas cosas. Rahab había oído ciertas cosas. Rahab creía ciertas cosas y Rahab confesó ciertas cosas. Y este es un principio espiritual poderoso. El apóstol Pablo lo ocupa en Corintios y él dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Porque lo que nosotros hablamos revela lo que nosotros creemos. Así como lo que nosotros hacemos revela si creemos o no creemos. ¿Qué es lo que Rahab sabía? Josué capítulo 2, verso 9. Yo sé, les dijo Rahab a los espías, que Jehová les ha dado esta tierra. Rahab había llegado a conclusiones prácticas, claras y definitivas. Yo sé que el Dios de ustedes les ha entregado esta tierra. Y lo sé porque el temor de ustedes ha caído sobre todos nosotros, sobre todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de ustedes. Ni siquiera se habían acercado todavía. 2 espías andaban nada más ahí, pero el temor de que el pueblo de Israel, que había sido librado de Egipto, que había atravesado el Mar Rojo, que había pasado por el Jordán en seco y que ahora se estaba encaminando en rumbo hacia ellos, había causado que el temor se apoderara de ellos. Y entonces Rahab comienza a hacer una confesión: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces alguien ha dicho, a veces el diablo cree más que nosotros lo que Dios ha dicho, porque él sabe que lo que Dios dice es verdad. Y a veces como que al diablo le es más fácil saber o estar seguro de que Dios va a hacer lo que él ha dicho, porque él conoce a Dios, que a nosotros. Y a nosotros nos cuesta muchas veces creer o recibir lo que Dios ha prometido. Y a veces eso sucede con los enemigos. En este caso, una mujer que pertenecía al pueblo enemigo sabía que Dios les había entregado esa ciudad. En el verso 11 dice: oyendo esto, de que habían atravesado y que habían sido milagrosamente pasados por el Jordán, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire, esta mujer confesó a Dios, al Dios de Israel. Esta mujer hizo un reconocimiento: el Dios de ustedes es Dios ahí arriba y es Dios aquí abajo. Nuestros dioses o los dioses de mi pueblo no son nada. Ese día esa mujer fue salvada, porque hizo una confesión de su fe, hizo un reconocimiento del señorío de aquel que ha creado los cielos y la tierra. Y entonces rápidamente, por causa del tiempo, las obras de fe de Rahab.
Rahab escondió a los espías. Rahab declaró que Jehová es Dios. Rahab hizo jurar a los espías que la iban a salvar, que le iban a guardar la vida. Ella creyó que Dios tenía el poder para entregarle la ciudad, pero ella también creyó que si los hijos de Dios o estos espías que eran parte del pueblo de Dios le hacían un juramento en nombre de su Dios, ellos iban a respetar ese juramento y le iban a guardar a ella y a su familia. Rahab les ayuda a escapar, los baja por una cuerda desde su ventana. Y Rahab sigue la instrucción que le da uno de los espías. Ellos le dicen: vaya, esta es la condición, quedamos libres de este juramento si tú no estás en esta casa. Y quedamos libres del juramento si tú no pones esta cuerda, porque el hilo de grana más bien debe traducirse como un lazo rojo. Si tú no has puesto esta marca en tu ventana, si esta marca no está en tu casa, quedamos libres de este juramento. Entonces Rahab en fe está pendiente de ese momento cuando los israelitas se van acercando, para que ese lazo esté colgado en la ventana como una evidencia de que ella ha creído en la promesa hecha por los espías. La fe de Rahab también incluye este hecho. En la plática con los espías, ella llega al acuerdo de que ellos van a ser salvados, ella, su mamá, su papá, sus hermanos y todos sus parientes van a ser salvados solo y solamente si están dentro de la casa, que por cierto, ¿dónde está la casa? En el muro. Entonces la fe de Rahab consiste en seguir esperando en su casa, que está en el muro, aunque el muro se está cayendo. Mire la fe de Rahab, porque es tremendo el estruendo que hay cuando comienzan a caerse todas las paredes, todas las murallas. Pero ella sabía que mi trato es que tengo que esperarlos. Y entonces en la película que le menciono, el papá trata de sacarla y le dice: que no entendés, papá. Le dice: si nos salimos nos morimos. Y el papá le dice: es al revés. Le dice: si te quedas te vas a morir. Y entonces ella sabe de que el asunto de fe es que el trato que tiene es que ella tiene que estar dentro de la casa que está marcada con ese lazo rojo, porque iban a llegar los israelitas a salvarla. Entonces, concluyo con esto. Esos son los detalles relacionados con las obras de fe de Rahab, muy interesantes, que nos muestran que siempre que haya fe en el corazón de alguien, tienen que haber actos de fe. Y esos actos de fe son la evidencia, como dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces es un principio espiritual tremendo. Termino con estos dos detalles súper interesantes. Uno, los espías le juraron a Rahab sobre la seguridad de ella y de su familia. Pero Josué respaldó esa decisión. Y Dios salvó a Rahab y a toda su familia honrando la palabra de ellos. Esto para mí es sumamente interesante, porque la iniciativa se genera en una conversación entre humanos. Dios no le dijo a Josué: y mira, solamente hay una familia a la que quiero salvar de Jericó. Fue un asunto que se generó allá en el trato entre ellos, porque Rahab tomó la decisión de apoyar a los siervos del Dios viviente. Porque Rahab puso su fe en el Dios de los cielos y de la tierra. Porque Rahab en ese momento estaba renunciando a la idolatría de su pueblo y reconociendo que el Dios de los hebreos era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entonces Dios honra la fe de esa mujer cuando el trato comenzó con los espías. Josué honra esa palabra y Dios lo respalda, salvando a esta mujer y a toda su familia. Y el último detalle, ¿no? En Josué capítulo 6, verso 22, Josué le dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. O sea, Josué está secundando, Josué está respaldando lo que los espías habían prometido
o lo que los espías le habían jurado a Rahab. Y entonces le dice: entren en la casa de la mujer y háganla salir de ahí. Pero si usted sigue la secuencia cronológica de los detalles, en el verso 20 el muro ya se había derribado, hermano. Según el verso 20, el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad. O sea, sigamos la secuencia. El muro se derrumba, el pueblo comienza a entrar hacia la ciudad para conquistarla, matar, destruir. Y en el 22, Josué se acuerda del trato que tienen los dos espías con Rahab y le dice: entren a la casa de la mujer. ¿Y dónde está la casa de la mujer? En el muro. Pero el muro ya se había derrumbado. Según Josué capítulo 2 verso 15, que ya lo vimos, su casa estaba en el muro. Entonces hay un detalle que le decía para concluir, sumamente interesante. Tal parece que solo esa parte del muro no se cayó. Porque Josué le está diciendo: suban a la casa. No le dijo: vayan a ver si quedaron algunos pedacitos de la gente esta ahí debajo de las piedras. Les dijo: suban a la casa. Y la casa estaba en el muro. Y el muro ya se había derribado. Entonces en la película muestran de una manera así sobrenatural como que hay un haz de luz sobre la zona donde está la casa de Rahab, y solo esa parte de la casa no se ha destruido. Y entonces vemos la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios de salvar a una mujer que prácticamente estaba destinada bajo el juicio de Dios, pero que se escapó por causa de la fe. Y es lo que dice nuestro verso de esta noche: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Que Dios continúe dando el entendimiento y usted continúe gozándose mientras escudriña la palabra, mientras crece en su fe, mientras se acerca a Dios, mientras se llena de la palabra, porque la palabra viene a vivificarnos, a fortalecernos, a levantar nuestro nivel de fe, y de eso se trata cada vez que nos reunimos. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque podemos estar seguros de que tú obras a favor de tu pueblo, Señor. Podemos estar seguros que tu palabra es verdad, Señor. Podemos estar seguros de que ninguno de los que en ti confía será avergonzado. Padre, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por tu respaldo, tu ayuda hasta el día de hoy. Y Padre, gracias porque sigues dándonos entendimiento, dándonos la base, el fundamento para que nuestra fe sea firme y sustentándonos, sosteniéndonos con tu Espíritu Santo para no retroceder. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y toda la iglesia dice: amén.